El Parlamento en Bolivia aprobó ya la fecha para las elecciones y quedó establecido el día 6 de septiembre próximo para que se realice la votación y se sepa quién será el presidente constitucional boliviano. En tanto, el gobierno interino de Yanine Áñez está poniendo trabas, está poniendo condiciones. Les mandó una serie de condicionamientos al expresidente Evo Morales y a su candidato Luis Arce, el candidato del movimiento al socialismo, que de acuerdo a las encuestas pues va arriba en la preferencia electoral. Quédate a conocer los detalles, está muy interesante este tema en el que está centrada ya también la atención de la comunidad internacional luego de que otros estudios revelaran que no hubo fraude en la elección en la que Evo Morales resultó por cuarto mandato electo para ser presidente de Bolivia. Así que el escenario está bastante complejo, complicado y Yanine Áñez no está ayudando, sino que está complicando aún más las cosas. Algunos afirman que está respondiendo a los intereses del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Conoce todos los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto y no te olvides de dar en la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. De antemano, muchas gracias por tu apoyo porque así podemos llegar a más personas. El Parlamento de Bolivia aprobó la ley para celebrar elecciones generales el 6 de septiembre. El proyecto fue votado en sendas sesiones celebradas en la Cámara de Diputados y en el Senado ante la presencia del jefe del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. Ahora queda en manos del gobierno interino de Yanine Áñez para su promulgación. En este sentido, la Asamblea de Bolivia aprobó esta ley en la que se tendrían que celebrar el próximo 6 de septiembre las elecciones generales, que en un principio estaban previstas para el 3 de mayo, pero tuvieron que aplazarse por la pandemia del COVID-19. El proyecto de ley 691, fruto de un acuerdo entre los partidos políticos representados en el arco parlamentario, fue aprobado ya este martes en sendas sesiones celebradas en la Cámara de Diputados y en el Senado, ante la presencia, y esto es importante, del jefe del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. Así que ahora, pues dependerá de esta presidenta interina, Yanine Áñez, que se haga la promulgación. La ley establece que el Tribunal Supremo Electoral fijará mediante resolución expresa la nueva fecha para la jornada de votación a realizarse en un plazo máximo de 127 días computables a partir del 3 de mayo, vale decir hasta el domingo 6 de septiembre de 2020. No obstante, señala que la nueva fecha debe ajustarse a los criterios técnicos especificados por el Tribunal Supremo Electoral y a los criterios científicos provenientes de organismos especializados de salud, que guiarán las medidas que se adopten para garantizar que los derechos políticos sean ejercidos en las mejores condiciones en el contexto de la COVID-19. En este sentido, el presidente del Tribunal Supremo Electoral se ha mostrado convencido de que los derechos políticos indispensables para el régimen democrático y el derecho a la salud son compatibles, no antagónicos, según está informando la prensa boliviana. Así, el Tribunal Supremo Electoral remitirá esta semana al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el monto que se va a requerir para la organización de los comicios. Romero afirmó que se necesitará un presupuesto adicional para llevar adelante la cita electoral en medio de la pandemia, debido a las medidas de seguridad que se asumirán antes y durante la votación para evitar posibles contagios. Se va a requerir un presupuesto adicional para llevar adelante el proceso. Esto va a ser comunicado, informado y solicitado al Ministerio de Economía en el transcurso de la semana, así lo dijo. En enero, la autoridad electoral había informado de que iba a solicitar 201 millones de bolivianos, más de 25 millones de dólares para llevar adelante los comicios, un 18% menos que el proceso encarado en 2019. Y bueno, esto se hace en medio de una crisis política que se agrava conforme ya se van conociendo las fechas. Con estos comicios, Bolivia aspira a zanjar la crisis económica, pero también política en la que se encuentra inmersa
por las irregularidades detectadas por la Organización de Estados Americanos en las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre. El entonces presidente Evo Morales tuvo que dimitir y más de 30 personas murieron por enfrentamientos entre sus simpatizantes y detractores y con las fuerzas de seguridad. Actualmente está refugiado en Argentina y conforme a un acuerdo político alcanzado para calmar las calles, no podrá participar en las nuevas elecciones presidenciales. Según las encuestas de intención del voto que se realizaron antes de que surgiera la crisis sanitaria, el candidato del MAS de Morales, el exministro de Economía Luis Arce, partía con una amplia ventaja sobre el resto de competidores, incluida la actual mandataria interina Yanine Áñez. Hay que enfatizar que en Bolivia hasta ahora se han confirmado casi 14,000 casos de coronavirus, mientras que los fallecidos a causa de la pandemia rozan los 500. En este mismo escenario, pues también ya el gobierno de Yanine Áñez fijó una postura, dice que va a promulgar ley de nuevas elecciones, pero piden a políticos asumir consecuencias por el COVID. El gobierno pide que la fecha de los comicios esté sujeta a consultas serias con médicos y científicos con capacidad para evaluar la evolución de la pandemia. El gobierno transitorio de la presidenta Yanine Áñez anunció que promulgará la ley de elecciones que fueron programadas para el 6 de septiembre, pero pidió a Evo Morales y a los políticos que aprobaron esa fecha que se hagan responsables de las consecuencias sanitarias que pueda ocasionar los comicios. El anuncio pues lo realizó el ministro de la presidencia, Yerko Núñez, quien en una rueda de prensa leyó una carta en la que se aclara que no es objetivo de este gobierno extender su mandato. La presidenta promulgará esa ley por respeto a las instituciones de la democracia, es decir, la promulgará porque la Asamblea y el Tribunal Supremo Electoral así lo solicitan, con rapidez e insistencia, señala la misiva. Añade que no se quiere dejar la mínima duda de que se intenta alargar la actual gestión, lo que consideran pasó cuando Evo Morales estuvo en el gobierno y ello lo llevó a cometer fraude electoral en las elecciones de 2019. La presidencia y el gobierno dejaron claro que la fecha de elecciones que impulsa el Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea deben tomar en cuenta los riesgos de salud que se generen con la realización de una elección en plena pandemia. Por lo tanto, hemos pedido que esa fecha esté sujeta a consultas serias y profesional con médicos y científicos con capacidad para evaluar la evolución de la pandemia. En la misiva, el gobierno pregunta al Tribunal Supremo Electoral si es que se recibió algún informe científico para fijar la fecha de los comicios o si esta fue fijada de acuerdo con los intereses políticos y de poder del MAS. Se remarca que la pandemia del COVID-19 estará en el punto más alto de contagio en agosto, es decir, a pocos días de las elecciones. Queremos pedir a los políticos y autoridades que decidieron el 6 de septiembre como fecha para las elecciones, al señor Evo Morales Ayma, que se hagan públicamente responsables de las consecuencias y los daños en la salud que puedan generarse con la realización de las elecciones en el momento más grave de la pandemia, concluye la carta. Y bueno, también resulta muy interesante que en este escenario el gobierno interino de Yanine Áñez lanza una ofensiva y es la respuesta que da ante pues este plazo que ya se ha definido para llevar a cabo los comicios. El gobierno de Bolivia ordena investigar a Morales por supuestos viajes de ocio con un avión militar. Así que el gobierno interino de Bolivia ha ordenado investigar a Evo Morales por estos supuestos viajes que habría realizado en los últimos años en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana. Los viceministros de Coordinación Gubernamental Israel Alanoca y Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría comparecieron para responder precisamente a una acusación de Morales que pidió explicaciones al Ejecutivo por los 25 vuelos que habría hecho a Brasil el avión presidencial, el FAB 001. Esto obviamente ha llamado mucho la atención. Este señor no tiene moral para poder hablar, dijo Alanoca, que acusó a Morales de mentir y contraatacó. Este avión ha sido utilizado por Evo Morales desde 2010 hasta 2017 147 veces. El viceministro sugirió que estos viajes no serían oficiales, sino de ocio, y que en ellos habría trasladado acompañantes, entre ellas a su entonces jefa de gabinete Patricia Hermosa, por motivos personales, según informa el diario boliviano La Razón. Aquí viene lo sorprendente,
que ha hecho viajes incluso a Punta Cana con el FAB 001 y paradójicamente la mayoría de viajes que hace son con Patricia H., que hace una jefa de gabinete o una secretaria de su excelencia en ese momento acompañando al presidente a hacer viajes a Punta Cana. Además, informó de que el Ministerio de la Presidencia ha dado orden de investigar los vuelos realizados al extranjero por Morales en el FAB 001 y determinar el coste que tuvieron para las arcas públicas. Este cruce de acusaciones ha propiciado la reacción del FAB, que ha emitido un comunicado para desmentir categóricamente los supuestos vuelos de la mandataria interina Yanine Áñez a Brasil en el FAB 001. Al mismo tiempo, informamos de que la aeronave se encuentra actualmente sin movimiento alguno en la plataforma del Grupo Aéreo Presidencial de la Brigada Aérea, no habiendo realizado vuelos al exterior del país en la actual gestión presidencial, ha reafirmado. Desde la fila del movimiento al socialismo de Morales, la primera en reaccionar fue la diputada Valeria Silva, que defendió en Twitter que el líder indígena fue a Punta Cana para participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe en 2017. Es asqueroso lo que pretenden hacer con esta tramoya. Sacan esto para intentar relativizar el acto de tortura del que ha sido víctima Patricia, quien fue detenida estando embarazada y ahora ya no está. Añadió en alusión a la jefa de gabinete. Hermoso está detenida por sus contactos telefónicos con Morales durante la violencia que se desató por la crisis electoral del año pasado. Y mientras tanto, a través de la cuenta social de Twitter, Yanine Áñez dio a conocer esto. La presidenta interina escribió: nos reunimos con un equipo de reconocidos expertos para coordinar acciones que reactiven la economía. Estamos trabajando para ayudar a las empresas y a las familias bolivianas en este difícil momento. San Ramón, San Joaquín, Riberalta y Guayaramerín. Estos son los municipios a los que llegamos con medicamentos, implementos de bioseguridad e insumos. Además, se trasladaron brigadas médicas que ayudarán en la atención de pacientes de las diferentes comunidades en el Beni. Y esto fue lo que escribió más recientemente, hace 17 horas. Por eso pedimos al Tribunal Supremo de Justicia la reactivación de 60 procesos de corrupción, presentando los memoriales correspondientes para llevar a cabo el proceso judicial. Queremos recuperar 700 millones de dólares de procesos de corrupción que involucran al gobierno anterior, al de Evo Morales. Esto es lo que escribió Yanine Áñez. Y por su parte, Evo Morales pues estuvo muy activo desde el 7 de junio. Dice: la Almagro, la OEA y Trump, el presidente de Estados Unidos, promovieron un golpe de Estado contra Evo e instalaron una dictadura fascista que sigue violando los derechos humanos de los bolivianos. Ahora sale la verdad, que vuelva Evo, el verdadero presidente de Bolivia. Basta ya. Y bueno, comparte aquí el reportaje que publica el diario New York Times. Compartió también esto Evo Morales: Almagro tendría que renunciar. Un estudio de investigadores independientes que utiliza datos obtenidos por el New York Times de las autoridades electorales de Bolivia descubrió que el análisis de la Organización de Estados Americanos era deficiente. Y bueno, Evo Morales estuvo abonando a que pues hay pruebas ya importantes para determinar que hubo fraude por parte de la Organización de Estados Americanos y no por parte de su gobierno en el proceso electoral pasado. Evo Morales también escribió: Patricia Hermosa está siendo víctima de acoso y violencia política, le quitaron su libertad y su vida por tener convicciones. Pido a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pronunciarse. Ningún delito de violencia contra una mujer puede quedar impune. Patricia Hermosa está siendo víctima de acoso y violencia política, insistió. Un exministro acusado de sobreprecio en la compra de ventiladores apenas pisó la cárcel. Una autoridad que violó la cuarentena vuelve a otro puesto al gobierno. Sin embargo, Patricia Hermosa está injustamente casi 6 meses en la cárcel solo por hablar por teléfono conmigo. Evo también escribió esto: es urgente que Fiscalía investigue la corrupción que continúa en yacimientos petrolíferos. El gerente de yacimientos logística retiró ilegalmente 100,000 bolivianos de la cuenta bancaria de la empresa, según la prensa. Se evidenció entrega de vales de combustible para particulares y donaciones a sus amistades. También es importante esto otro que escribió Evo Morales: no hubo fraude electoral en Bolivia, dicen el New York Times y el Washington Post, pero precipitó un golpe de Estado en el que intervino Donald Trump por el litio.
admitió en 2019 el senador republicano por el estado de Virginia, Richard Black, es un deber recuperar la democracia. El mundo entero se dio cuenta de que hubo un golpe de Estado en Bolivia y que la Organización de Estados Americanos fue parte de él. Agradezco al Grupo de Puebla por defender los principios de la democracia, la integración y la legitimidad del pueblo que se expresó en las urnas. Saludo la declaración aprobada por la Cámara de Diputados que se solidariza con el pueblo estadounidense y la familia de George Floyd y asimismo exige destitución y procesamiento de funcionarios bolivianos que expresaron manifestaciones racistas y discriminatorias. Así se encuentra el panorama en Bolivia. Te invito a que puedas dar tu opinión aquí abajo y recuerda darle manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas. Gracias por tu apoyo. Hasta la próxima.